Bueno, nosotros vamos a abrir la Biblia en Job capítulo 10, estamos en el capítulo 10. Nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos, de tener este libro de Job y ir conociendo a Dios, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, junto con Job, el siervo de Dios, ¿no? Oramos una vez más, después leemos el texto. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias que por tu amor y por todo lo que tú has hecho podemos estar aquí delante de ti, en pie, con tu palabra en nuestras manos, estudiando tu palabra, conociéndote a ti, Señor, conociendo tu grandeza, tus maravillas. Señor, te pedimos que abres nuestros ojos, nuestros corazones, que podemos verte a ti, Señor, ver tu obra, Señor, ver lo que tú estás haciendo, lo que tú hiciste, lo que tú harás, Señor. Bendícenos, Señor, gracias. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. ¿Dónde estamos? Estamos leyendo, estamos estudiando esta historia en el libro de Job, esta tragedia, lo que está sucediendo. Job está contestando a sus amigos. Estamos en el capítulo 10, donde Job empieza a hablar a Dios. Estaba contestando a su amigo Bildad lo que le había dicho. Leemos en el capítulo 8, los primeros versículos del capítulo 8, hablando a su amigo Bildad hacia Job. Ustedes se acuerdan lo que sucedió con Job, ¿no? Siervo de Dios, recto, justo, íntegro, y está siendo acusado en el cielo, en el mundo invisible, en la presencia de Dios. Está siendo acusado por Satanás de ser una persona que simplemente sirve a Dios porque le conviene. Simplemente sirve a Dios porque Dios le bendice. Le da cosas, le da bienes materiales, le da salud, le da comodidad, le da muchas cosas, ¿no? Y el acusador dice: te sirve por estas cosas, no te ama verdaderamente, ¿no? Y Dios permite que Satanás, el acusador, ataca a Job, lo que significa luego que pierde sus hijos, pierde todos sus bienes, pierde su salud, y sus amigos, en vez de consolarlo, lo empiezan a atacar. Lo hemos hablado en los capítulos y escuchado en los capítulos anteriores. Ahora acá estamos en el capítulo 10, capítulo 8, leemos solo los primeros versículos para ubicarnos en el contexto. Bildad diciéndole a Job clamando, no entendiendo su situación, no sabiendo qué le está ocurriendo, no entendiendo a Dios, cómo está actuando, gritando, clamando, pidiendo ayuda, pidiendo consuelo. Bildad le dice en el capítulo 8, el primer versículo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Dice Bildad, el shuhita. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos, lo está hablando a Job, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, Job, ciertamente luego te despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Después leemos en el capítulo 9, Job contesta, en la amargura de su alma, está contestando esto y está diciendo, en el versículo 21, hablando acerca de Dios: si fuese íntegro, no haría caso de mí, dice Job. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, él, hablando de Dios, él los consume. Si azote, mata de repente. Se ríe, y acá dice algo terrible, ¿no? Dice cosas terribles. Job se ríe, Dios se ríe del sufrimiento de los inocentes, ¿no? Job está perdido y confundido y en un estado
fuera de sí, ¿no? Fuera de sí. Y llegamos al capítulo 10, donde después de hablarle a su amigo, empieza a hablar a Dios. Leemos el capítulo 10. Job dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Para que inquiera mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron, me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de devolver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuera malo, ay de mí. Y si fuera justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumenta conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como tensas tinieblas. Hasta aquí las palabras de Job dirigido a su Dios. Ahora la pregunta que sacamos de esto: ¿Cómo podemos responder a esto? Por ejemplo, podemos callarle la boca a Job, ¿no? Job, cállate. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo cosas terribles o no? Podemos decir: no, cerramos esto. Job, ¿qué hacemos? Arrancamos la hoja de la Biblia esa, tac, sacamos. Haríamos lo mismo que hacen los amigos de Job. Estaríamos haciendo lo mismo que sus amigos hacen, intentarte callar a Job. Como luego nos enteramos, Dios no está a gusto con que como los amigos de Job trataron y hablaron acerca de Dios y obviamente de su siervo, Job. ¿Qué hacemos entonces con esta porción? No es la primera porción así. Ya el capítulo 3 o 4, si no me equivoco, ya ahí expresó su deseo de no haber nacido, ¿no? De acusarle a Dios de muchas cosas, de haber permitido tantas cosas. Y las preguntas son muy fuertes y muy terribles. No nos olvidemos, porque Dios introduce el libro de Job así. Job es un siervo de Dios. Dios lo introduce así toda esta historia, toda esta tragedia. No solamente en el libro de Job, sino fuera también más tarde, muchos años después, a través del profeta Ezequiel, Dios menciona: Job es mi siervo, ¿no? Junto con Noé y con Daniel, que decía: a estos yo atiendo. Estos son mis siervos, ¿no? Son mis siervos. Así que no nos equivocamos en este punto. Es clave para entender todo el libro de Job. Job es un siervo de Dios. Dios lo aclara adelante de sus millares de ángeles. Lo aclaró: este es mi siervo. Prestan atención.
Hoy miramos a estas 4 preguntas del capítulo 10. Este capítulo, además vamos a ver la situación trágica de Job y lo quiero comparar con la de Juan el Bautista, agarrar un poco y ver los paralelos. Juan el Bautista al final de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque por un poco sorpresa mía, muchos comentaristas de la Biblia hablan y empiezan a criticar a Job por todo lo que dice, ¿no? Empiezan bueno, justamente a hacer lo que sus amigos hacen, intentar acallar su boca, ¿no? Decir, no. Qué terrible, Job, qué terrible. Pero esto es exactamente lo que Job denuncia de sus amigos. Fíjense lo que ya hemos leído en el capítulo 6, Job capítulo 6, versículo 26. Mira lo que Job se queja en frente de sus amigos. Job dice en el capítulo 6, versículo 26, a sus amigos, los reprende diciendo: ¿pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? O sea, lo único que quieren hacer ustedes es callarme la boca, que no hable más. ¿No? No está bien eso. No está bien eso, y estoy convencido que Job tenía razón en este punto. No está bien eso. Él está fuera de sí y lo dice muchas veces. En el capítulo 10 recién leímos, al inicio, Job está diciendo, ¿sabe? Conocemos su historia, su tragedia. Además de esto, está mi alma hastiada de mi vida. Dice, hablaré con amargura de mi alma, ¿no? Estoy desesperado, ¿no? Hablo así, fuera de mí. Y ustedes lo único que quieren es callarme la boca. Quiero evitar hacer esto, justamente esto, y mirar las palabras de Job a la luz de toda la Escritura. Y por eso la comparación con Juan el Bautista y otros, que podemos compararlo para entender lo mejor. Job expone en este capítulo 4 preguntas realmente terribles. En el versículo 2, ¿por qué Dios contiendas conmigo, ¿no? ¿Por qué estás contra mí? ¿Por qué estás contra mí? Segunda pregunta lo vemos en el versículo 4, donde pregunta a Dios: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿No? Le pregunta a Dios. Esto en realidad es una pregunta retórica, ¿no? Porque de ninguna manera Dios tiene ojos de carne, de ninguna manera Dios ve como ve el hombre, ¿no? No hay corrupción en Dios, no puede haber corrupción en Dios. Dios no puede equivocarse como se equivocan los hombres cuando miramos y juzgamos a apariencia. Tercera pregunta, lo vemos en el versículo 8, donde Job pregunta: ¿por qué desechas la obra de tus manos? ¿Por qué? ¿No? Con mucho dedicación y amor creaste todo. Me diste misericordia, amor, me concediste tantas cosas, y ahora para que después tirarlo todo y destruirlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué desechas la obra de tus manos? Después, último, y esto es como la conclusión de Job en su amargura, última cosa que pregunta en el versículo 18: ¿por qué me sacaste de la matriz? ¿Por qué me diste vida? ¿Por qué me hiciste nacer? ¿No? Preguntas claramente terribles. Estas 4 preguntas exponen los pensamientos de Job y demuestran que Job no está de acuerdo como Dios maneja su vida, ¿no? En este momento. Al menos en este momento. Conociendo la tragedia de su vida, podríamos decir, nadie le reprocharía para tener estas cuestiones, ¿no? Nadie lo reprocharía, pero si hacemos eso, decimos que Dios no tiene el derecho de hacer lo que está haciendo con Job, ¿no? Estamos en un dilema. ¿Qué hacemos con la historia de Job?
decimos de nuestras sillas cómodas, tomando un batecito, por ahí Dios tiene el derecho de hacer lo que le plaza, ¿no? Con Job, ¿no? Tiene el derecho, es soberano, es bíblicamente correcto lo que está sucediendo. Tú me decís, bueno, yo no tengo ningún problema con el libro de Job, estoy muy de acuerdo con todo lo que leo, me encanta la enseñanza del libro, lo leo, medito, lo disfruto. Dios es soberano. Si esta es nuestra conclusión, yo creo que no hemos leído bien el libro, o somos muy apáticos, o no hemos leído bien el libro. La historia esta. Porque el libro de Job causa rechazo, causa problemas, nos causa problemas al lector y tiene que ser, es así. No es cómodo leerlo. Hay mucho consuelo en el libro de Job, hay mucho consuelo leyendo, estudiando el libro de Job, pero en primer lugar es chocante, es muy chocante. Job es un libro que choca con el ser humano, que ofende. El libro de Job presenta a Dios como alguien que no actúa como debería actuar según nuestro juicio. El libro de Job, es decir, la historia de Job, los sufrimientos de Job, este siervo sufriente, ofende a todos. Al menos en el libro de Job, ofende a todos. Date cuenta, en primer lugar, el Dios de la Biblia ofende al mismo Job. Y en ningún capítulo lo vemos más claro que en el capítulo 10. Job, recién lo hemos leído en el capítulo 10, es profundamente ofendido por Dios, porque siendo un hombre que entregó su vida en amor a Dios, al prójimo, ahora sufre una tragedia tras la otra en su vida. Pero mucho más que esto, aunque está dispuesta a soportarlo y recibirlo de la mano de Dios, ¿no? Como hemos leído en los primeros capítulos, como Job responde a todo esto, como adora a Dios, como sigue a Dios, aun si está todo esto recibiendo la mano de Dios, ahora Dios no le contesta. Ahora Dios no le ayuda, no le quita su dolor, lo agrava. A través de los amigos también ahora que se ponen en contra de él. Es decir, mientras muchos malvados viven tranquilitos en sus casas con sus hijos y se deleitan de la buena vida que Dios le permita vivir, porque es Dios que le permita vivir, Job está lleno de angustias sin respuestas de parte de Dios. Para Job, y esto lo vemos especialmente en este capítulo, Dios se le presenta como un Dios que lo ofende profundamente. ¿Te ha pasado? Dios no me da el trato que yo sé que me concede, no me da el lugar que yo siento que debería tener o estar. Después de todo lo que viví, después de todo lo que hice, Dios no me da el trabajo, no me da la posición, no me da el éxito que tanto necesito o que tanto me concede, que tanto merezco. Dios no me contesta, no me sana de esta enfermedad, no me ayuda en este asunto. Lo único que le pedía a Dios en el mundo entero era tal y tal cosa, y justo en este no me está ayudando. ¿No? Job está luchando con la soberanía misteriosa de Dios que vemos tanto en este libro. El Dios de la Biblia ofenda profundamente al ser humano que obsesivamente quiere controlar su propia vida. Quiere tener controlar los eventos en su vida, en la vida de los demás también. Resista y lucha en contra de un estado donde Dios tiene el control. El hombre resiste a esto, quiere resistir. Esa es la locura de un corazón rebelde, del ser humano en su pecado. Queremos tener el mando del control.
Es como querer escapar de la mano del que te sostiene. Es una contradicción, lo vemos. Y lo encontramos cuando miramos en nuestro propio corazón también. Lo encontraste, te lo aseguro 100%. Como el pez que quiere escapar del agua para ser libre. Nos reímos de esto, imagínatelo. Verás, así somos. Job, como el pez que quiere escapar del agua, dice en el versículo, en nuestro capítulo, en el versículo 20, lo leo en la versión de las Américas. ¿No dejará él en paz mis breves días? Apártate de mí, dice a Dios Job, para que me consuele un poco, antes que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y sombras profundas, tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas, ¿no? Observa esto, Job, siendo uno de los mejores ejemplos de un siervo de Dios en el Antiguo Testamento, se siente profundamente ofendido por Dios. Lo hemos leído en el versículo 1, ¿no? Está mi alma hastiada de mi vida. No quiero vivir más así. No quiero vivir más así. Daré libre curso a mi queja. Mi queja es con Dios. Hablaré con la amargura de mi alma. Estoy profundamente amargado por lo que Dios hace en mi vida. Diré a Dios, no me condenes. No es una súplica, es más un mandato, ¿no? El tono es, pienso, más un mandato. No hagas lo que estás haciendo, es injusto. Hazme entender por qué contiendes conmigo. No es simplemente quiero aprender, quiero saber por qué me está sucediendo esto. Más bien es, me debes una explicación porque no está bien lo que haces, Dios. No está bien. Y en el versículo 3, ¿te parece bien que oprimas, que desechas la obra de tus manos, que favorezca los designios de los impíos? El dolor ahí, no sé si ven el dolor en estas preguntas de Job. ¿Esto te parece bien, Dios? Pensando Job, no podemos imaginar su pensamiento, ¿no? Me ofenda que tú, siendo Dios, actúas de una forma ¿no? Una forma que a mí no me cuadra, no me parece. Es evidentemente injusto lo que estás haciendo. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un Dios que ofenda incluso a los siervos de Dios, a todo ser humano. Y en esto la comparación con Juan el Bautista, que a mí me ayudó a ubicar un poco la situación de Job, sus palabras tan duras contra Dios. Tengamos esto, leemos esto en el versículo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 18. La mayoría de ustedes conocen la historia, conocen el fin de Juan el Bautista y conocen también cuando manda a sus discípulos para hablar a Jesús. Para hablar a Jesús. En el versículo 18 de Lucas, capítulo 7, dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, en la cárcel. El mismo Juan que bautizó a Jesús, que introdujo su ministerio, etc. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles, que deben ir a Jesús, sin preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El versículo 21 leemos: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Y bienaventurado es aquel, ¿quién es bienaventurado? Aquel que no haya tropiezo en mí.
La Biblia de las Américas, la traducción dice del versículo 23 así: y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Juan estaba ofendido por el Señor. Se nota en lo que él manda a decirle a Jesús. ¿Por qué el Señor no estaba actuando como debería haber actuado, según Juan? No estaba actuando. Entre paréntesis, a Pedro le pasa lo mismo, al apóstol Pedro le pasa lo mismo. Antes de negar a Jesús, al Señor 3 veces, le pasó lo mismo. Porque unos días antes ya le dije a Jesús: Jesús, no te conviene que subas a Jerusalén. No te conviene, tampoco, a mí tampoco me conviene, ¿no? Porque imagínate si matan a Jesús, ¿qué harían conmigo? No nos conviene. No lo hagas de esa forma. Nos imaginamos los pensamientos de Juan en la cárcel. Jesús supuestamente eres el verdadero libertador de Israel. Miles de años hemos esperado hasta que apareces. Y ahora apareciste, te bauticé, preparé tu camino, prediqué, te introducí. Toda mi vida dedicada a ti, ahora estoy en la cárcel y me quieren cortar la cabeza. Y además de todo esto, no me estás ayudando, no me estás librando, no me estás ayudando. Dios actúa de manera escandalosa en los ojos del ser humano, muchas veces. Pero el Señor que dice: no te ofendes, acércate a Cristo con temor y reverencia. El Señor está lleno de gracia y verdad. Las palabras de Job podrían ser las del Juan el Bautista desde la cárcel. ¿Te parece bien que oprimas, que desechas la obra de tus manos, que favorezcas los designios de los impíos? Los impíos tienen éxito. ¡Qué terrible! Los impíos tienen éxito en lo que hacen. ¿Cómo puede ser en un universo gobernado por Dios? Al final los impíos lograron también lo que quisieron y crucificaron al Señor. Pero qué gran victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre Satanás en todo esto. Dios no hace las cosas como lo haría el ser humano, como lo harías tú y yo. No lo hace así. Bueno, me decís, Johnny, ok, entendimos lo de Job, lo de Juan, pero a mí Dios no me ofende. Yo me llevo bien con mi Dios, leo mi Biblia, oro a Dios, ayudo al prójimo, tengo mis cosas tranquilo en orden. Ok, tal cual los amigos de Job, tal cual. Los amigos de Job eran personas que creían en Dios, que servían a Dios y evidentemente enseñaban a otros y tenían gran reverencia, temor ante Dios. Hablaban siempre lo mejor acerca de Dios, los amigos de Job, ¿no? Pero mientras Job está luchando con Dios y confesando su indignación, ¿qué hacen los amigos? Elifaz, Bildad, Zofar. Ellos no quieren saber nada de un Dios que permita que una persona justa y recta sufra como Job está sufriendo. No quieren saber nada de esto. No existe. ¿Se acuerdan que los amigos de Job en ningún momento, de ninguna manera, se les ocurra pensar que Job podría tener razón en el punto que no estaba escondiendo ningún pecado? No había pecado no perdonado en su vida. No. Si escuchamos bien los discursos que hemos ya leído y que van a venir todavía, más discursos de los amigos de Job, ellos hubiesen jugado su vida, ellos hubiesen cortado su mano, todo, para decir: Job, esto te sucede de parte de Dios porque evidentemente hay maldad en tu vida y tienes que arrepentirte. Un Dios que permite tal sufrimiento como el tuyo a una persona justa y recta, íntegra, no existe, según los amigos de Job. Dios no puede actuar así. Esto sería un escándalo. Esto nos ofendería. Esto no podría ser. Dios nunca ofendería a personas tan respetables como nosotros, ¿no? Job, lo que está pasando a ti, Dios solo puede dar eso a personas que han cometido cosas graves y que necesitan recapacitar y cambiar sus malos caminos, ¿no? La idea de un Dios que permite sufrimiento en la vida de los íntegros, de los justos, esa idea ofende profundamente a los amigos de Job
De tal manera que en ningún momento durante interminables discursos con Job, en ningún momento están dispuestos a ni siquiera considerar el clamor sincero de su amigo, ¿no? Y no pueden darle el consuelo que tanto necesito. Porque lo que están haciendo, están consolándose a sí mismos, diciéndose, esto, lo que le pasa a Job, a mí jamás me podría pasar. Porque, no. Están asustados. Y se defienden a sí mismos, se consuelan a sí mismos diciendo, un Dios así no queremos. No queremos. No nos conviene. Y no puede ser. Lo grave de esto es que los amigos de Job no que simplemente rechazan la confesión de Job o lo que le está diciendo, con mucha sinceridad, le está diciendo, yo no sé qué hacer, ¿no? No solamente rechazan lo que dice, sino rechazan a Job, su amigo. Los amigos sacrifican su amistad con Job por este asunto. ¿Qué asunto? ¿Por qué están dispuestos a tirar al tacho su amistad con Job? ¿Cuál es el tema que divide? Los amigos tropiezan ante un Dios que permite tal sufrimiento, tal contradicción contra una persona justa, ¿no? Y en vez de consolar a Job, se consuelan a sí mismo. Yo estoy a salvo de un Dios absolutamente soberano, ¿no? Estoy a salvo. A mi Dios lo tengo ubicado, ahí, así. Dios actúa como nosotros pensamos y Dios piensa igual que nosotros. El Señor a esto dice ¿qué cosa? Bienaventurado es el que no se escandalice de mí, que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado. Acércate al Señor, acercarte a Dios, pero no es como vos pensar que va a ordenar tu vida o a actuar o a... No es así, no es así. Él es Dios. Nosotros somos los siervos. Él es el creador. Él es el soberano. No te escandalizas de él. Recibilo. 4 preguntas terribles. En todas estas preguntas de Job veo 2 cosas. Por un lado son preguntas terribles porque cuestionan a Dios, cuestionan la voluntad de Dios para gobernar el mundo en justicia, ¿no? Cuestionan la bondad de Dios. Y esto implica que el ser humano en realidad lo sabe mejor, Job lo sabe mejor que Dios, y que no es bueno que el mundo está bajo el control de Dios, ¿no? Nadie puede estar seguro en un mundo que está siendo controlado por Dios, en un universo que está siendo controlado por Dios. Tengo que escapar de él, ¿no? Por eso son preguntas que implican esto y son terribles por eso. Por el otro lado, Job se dirige directamente a Dios. Esto es lo maravilloso que vemos en todo el libro. Job se dirige a Dios. Es a Dios a quien clama Job, ¿no? Es a Dios que habla, es a Dios quien derrama toda su angustia, la amargura de su alma. Es a Dios que le pide cosas terribles que jamás serán contestadas. Deseo de no haber nacido. No, Job, no te contesta esta. No, esta oración no será contestada. Es a Dios que ora y que pide cosas que Dios sí le va a contestar de una manera que Job ni en 1000 vidas se podría haber imaginado. Un montón de oraciones en cada capítulo que leemos de Job, de su sufrimiento, de sus lágrimas y clamor. Hay oraciones y pedidos a Dios en cada capítulo. Job solo ve oscuridad, pero está en esa oscuridad, se está dirigiendo a Dios y está pidiendo cosas que está seguro que Dios no le va a dar, pero Dios sí le da, sí le contesta. En el capítulo anterior, ustedes lo que se acuerdan, él pide un mediador. Nosotros sabemos que Dios sí contesta esa oración de una manera que solo Dios puede contestar una oración, ¿no?
a través del Señor Jesús, hoy lo celebramos. Hace otros pedidos, un montón de pedidos que ya los vamos a ver todavía en los capítulos que vienen, que Dios contesta de una manera maravillosa, ¿no? En un momento Job está diciendo, ojalá que todo esto, lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo, que todas estas palabras serán clavados con cincel en piedra, escritas en piedra, ¿no? Ojalá. Mira lo que tenemos en la mano, ¿no? Mira cómo Dios contestó. No se hubiese imaginado en 1000 vidas, ¿no? En una lengua que ya no existe, habló Job. Y nosotros estamos hablando en una lengua, en innumerables lenguas, estamos hablando de las maravillas de Job, de las maravillas de Dios en la vida de Job. Perdón. Job se dirige a Dios, dirigite a Dios. Y en este Job, tenía razón. El problema no eran sus amigos, ni sus vecinos, ni su mujer. Él se dirige a Dios. El que te ofenda no es tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu suegro, tu suegra. No, es con Dios. Es con Dios. Dirígete a Dios. Job, siendo un ignorante, aquí en el capítulo 10, sí, en muchas cosas. Dios le contestará más adelante en el versículo 38, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, ¿no? Pero con toda su ignorancia se dirige a Dios. Qué alivio, qué maravilla tener un Dios que cuando no entendemos nada y estamos ignorantes, sufriendo, cuando todo está oscuro, perdido, podemos ir a Dios. Job está siendo sincero y habla de la amargura de su alma y por eso sus amigos lo quieren callar, pero Dios lo deja hablar. Dios lo deja hablar. Es más, Dios lo pone en su palabra para la eternidad. Dios lo deja hablar para la eternidad y lo recibe. Si miras tu vida hacia atrás, las cosas fueron todo como lo esperaste, como lo hubieses planeado. Claramente que no. Estamos muy poco involucrados en los planes de nuestra vida, ¿no? No elegimos nuestros padres, ni el país de nacimiento, ni nada de esas cosas. Estamos muy poco involucrados en esto. Job dirá a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Cuántas personas en este momento están engañando a los demás, teniendo mucho éxito en lo que hacen? ¿Cuántas personas están dañando a sus familiares? Y les sale, le funciona, tienen éxito, a otros, oprimiendo a otros. ¿Cuántas injusticias hay en este mundo? Y parece que funciona. Parece que si quieres vivir en este mundo y quieres tener éxito, tienes que ser parte de esa injusticia. Y eso podemos, al salmista Asaf le pasa lo mismo a Job. Le pasa lo mismo a Asaf en el Salmo 73. Pasa algo muy similar. Leo algunos versículos del Salmo 73, en casa lo pueden leer, donde dice Asaf, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tienen éxito en lo económico también. Pueden pagarse cosas, pueden ir y disfrutar la vida de una manera
Versículo 12 en el Salmo 73, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Esto lo ha pensado, lo ha considerado, como Job lo estaba pensando. Verdaderamente en vano le he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, dice Asaf en el Salmo 73. Y en el versículo 17 dice, ¿hasta qué punto? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, ¿no? Hasta entrando en el santuario de Dios. Job está en camino a esto, a entrar al santuario de Dios. Está en ese camino, ¿no? Donde se va a callar y donde va a adorar a Dios. Y donde en el santuario de Dios, ¿qué hablamos? ¿Cómo hablamos ahí? Que el corazón nuestro, ¿qué dirá? Lo que dice Asaf en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es la realidad. Nosotros lo sabemos por la introducción a Job. Job está en el cielo, hablando bien de su siervo Job, hablando a favor de Job, defendiendo a Job. Y también el que los salva, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Qué glorioso! Y esto Job está por descubrir. Job lo está aprendiendo. Job lo está viendo de a poco. Lo que vio el salmista Asaf. Lo que aprendió. Y lo tienes que aprender tú también. Lo tienes que aprender. No te queda otra cosa. Lo tienes que aprender. No te puedes escapar de eso. Por eso la Biblia es solo para que aprendemos y nuestra vida puede ser transformada a la imagen de Cristo, ¿no? El justo que sufrió y que nos dijo, sígueme, sígueme. Job lucha con la realidad de que él siendo íntegro está siendo atacado severamente, mientras muchos malvados lo están pasando lo más bien, ¿no? Está luchando con Dios, pero está dirigiéndose a Dios, esperando a Dios, y Dios va a aparecer, ¿no? Falta todavía. Capítulo 38 recién. Falta. Ahora, si Dios simplemente está en nuestra vida para que tengamos su bendición, el día que no vemos ninguna bendición nos rajamos, ¿no? Chao. Esta es lo que Satanás, el acusador, dice, ¿no? En el primer capítulo, versículo 11, donde dice, toca a Dios, toca todo lo que tiene. Toca todo lo que tiene Job, quítale todo y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La religión vacía convierta a Dios en una utilidad para el hombre, ¿no? La religión vacía, cuando las cosas salen de nuestras manos, lo dejamos a Dios o lo moldeamos a nuestra imagen, ¿no? Vamos, escucha a este pastor, mañana escucha el otro pastor y pasado mañana, cuando ya no me conviene, al próximo consejero. Quiero escuchar lo que quiero escuchar. Quiero escuchar lo que me conviene. Moldeando a Dios a nuestra imagen. Esto es religión vacía, inútil, muerta. Hasta Satanás lo sabe. Y acusa a los siervos ante Dios. Dios permite esa acusación ante su trono, ¿eh? Esto también es otro tema. Ya lo hemos hablado y lo hablaremos de nuevo. Es terrible porque destruye esto. La religión vacía destruye el alma. Dios se convierte en un deudor del hombre, pero el Dios de la Biblia no es deudor de nadie. Mucho menos es alguien que te puede ser útil para tu vida. Dios no es algún ayudante que te sirve para construir tu vida, sino el soberano creador del universo, creador del mundo visible y del mundo invisible, ¿no? Hablando algo de la segunda pregunta terrible de Job, en el versículo 4 de nuestro capítulo dice, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre?
Por un lado, la pregunta no está mal, porque es una pregunta retórica. No, Dios no puede ver y juzgar como lo haría un hombre, ¿no? Por el otro lado, la pregunta es terrible porque implica la acusación de que Dios, conociendo todo, actúa como si fuera un juez humano muy limitado, ¿no? La pregunta es terrible porque Job está diciendo: Dios, con todas las capacidades ilimitadas que están a tu disposición, tú deberías hacer un trabajo mejor. Ahora, mirando la cruz, mirando que el Dios eterno no estaba condenando a Job, no estaba en contra de Job, estaba a favor de Job, estaba bendiciendo a Job en cada momento, pero sí condenó a su único hijo, el amado, el Señor Jesús, ¿no? Al amado en la cruz para salvación de todos los que creen, incluso a Job. En esta luz, la única ofensa, el único escándalo verdadero sale del ser humano contra Dios, ¿no? Nosotros somos ofensa ante un Dios santo, justo, perfecto, amor, el Dios de amor. Job diciendo: es injusto lo que permitas en esta tierra, y con tanto poder, conocimiento, podrías hacer un mejor trabajo. Se equivoca, nos equivocamos. Y la tercera pregunta de Job en el versículo 8, también tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Una vez más, por un lado reconoce que Dios hace las cosas con mucha dedicación, ¿no? Si vemos la creación, si vemos nuestra propia vida, los ADN, todo el mundo microbiológico, las estrellas, los universos, todo está hecho con mucha... Se tuvo que prestar mucha atención a lo que estaba haciendo Dios, ¿no? Si podemos hablar de esa forma de Dios. Dios es eterno, ¿no? Dios es eterno. Las cosas fueron creadas por su mando, ¿no? Pero tuve que pensar, estaba pensando en nosotros, estaba pensando con dedicación, con amor. Misericordia me concediste, dice Job, ¿no? Con mucha diligencia. Toda la creación habla de un creador muy dedicado, muy poderoso, todopoderoso. Y Job en su propia carne experimentó el cuidado y el amor de Dios en su vida. Job lo dice en el capítulo anterior, en el capítulo 7, Job capítulo 7, versículo 17, él dice: ¿qué es el hombre? Él habla a Dios ahí también. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que pongas sobre tú el corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas, ¿no? ¿Qué es el hombre? Mira con cuánto amor y con cuánta dedicación nos creaste, hiciste todo esto. Dios piensa en nosotros. No solamente esto, nos crea con todas nuestras necesidades para luego satisfacerlos, ¿no? Hay mucho pensamiento en todo eso. Darnos lo que necesitamos, desde lo físico hasta lo espiritual, ¿no? ¡Qué maravilla! Vida y misericordia, dice Job en versículo 12, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. La pregunta terrible está atrás de esto es: ¿por qué todo este cuidado y amor para luego destruirme a través de interminables tragedias, ¿no? Ahora, la pregunta es legítima, pero notamos algo terrible. En el versículo 13, Job expresa cosas en su confusión e ignorancia. En el versículo 13, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, ¿no? Toda esta creación, todo lo que hiciste, toda la dedicación que le diste, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad, ¿no? O sea, todo esto, ya toda mi destrucción y tragedia ya lo estaban presentes ante sus ojos. Cuando me formaste, cuando me diste amor y misericordia, ya sabía que todo esto me va a pasar. ¿Cómo puede ser? Job está tentado y está ahí, tentado a creer la gran mentira de Satanás, resonando desde el paraíso. Resonando el paraíso que había dicho a nuestros antepasados, en el paraíso, que Dios en realidad no es bueno. Tiene intenciones malas para privarnos de felicidad y gozo. Y en esto vemos la obra de Satanás ahí, atacando a Job.
El enemigo habla mal de Job ante Dios, lo ha hecho en el capítulo 1 y 2. Habla mal de Job, difama a Job en el mundo invisible, en la presencia de Dios, y ahora ataca a Job con todo lo que pueda para que Job comience a pensar mal de Dios. La obra del padre de mentira, ¿no? Pero no va a poder. ¿Por qué? Porque Dios va a intervenir en el tiempo justo. Y en esto también entiendes una cosa, entiendes que porque la calumnia, acá los pastores están muy atentos a eso, ¿no? Porque la calumnia, la difamación, la maledicencia, el critiqueo es tan perverso y malvado. Es la manera en que trabaja el enemigo, ¿no? Difamar, calumnia, maledicencia. Obra de Satanás, que en presencia de Dios difama a Job. Job es un idólatra, un falso, un tipo que solo te usa. Y en presencia de Job difama a Dios. Mira lo que Dios permite en tu vida. Dios no es bueno. Abandónale, ¿no? Abandónale. Hermano, hermana, no creas esa mentira. Dios es bueno. Dios es bueno. La conclusión de Job es una conclusión amargado, triste, depresiva, en oscuridad, pero como que agarrándose al pie de Dios, ¿no? Agarrándose ahí. Agarrándose el único lugar donde Job sabe que el único que me puede ayudar al final es Dios. Por eso también lo hemos ya comparado con Jacobo, que estaba luchando con Dios, con el ángel en Peniel, ¿no? Que estaba luchando con Dios. Y le dijo, o con el ángel, y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y vemos a Job haciendo lo mismo. Vemos a Job haciendo lo mismo, agarrándose ahí del pie y no soltándolo. Obviamente su conclusión es terrible. En el versículo 18 lo hemos leído. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Job desea ver muerte antes de nacer. No es la primera vez que exprese este deseo en el libro, ¿no? Lo repita. ¿Por qué me hiciste nacer? Lo maravilloso de esto bueno, ¿cómo podemos ver algo maravilloso en esto? Es muy feo. ¿Cómo le sacamos algo maravilloso? Sí es maravilloso porque más adelante entendemos que Dios de ninguna manera contesta ciertos pedidos de Job, los ignora, no los contesta. Todos los pedidos de Job autodestructivas, no te lo concedo, pero contesta todas las oraciones buenas de Job, con deseos buenos, que sean útiles para la gloria de Dios y para la bendición de Job. Esas oraciones sí los contesta Dios. Todos. Aún en los momentos que Job está seguro que estoy orando, pero no sirve para nada, porque Dios no me está escuchando. Está atacándome, me está atacando, me está destruyendo. Pero bueno, ¿qué me queda? Oro a Dios. Agarro el pie y oro a Dios. Clamo a Él. Voy solo a Él. Mátame. Más adelante, el versículo 13, vamos a leer esto. Dios, si quieres, mátame, pero me quedo contigo. Mátame, pero me quedo contigo. ¿Por qué desechas la obra de tus manos? Nosotros, a la luz de toda la Escritura, a la luz de que lo que celebramos hoy en la mañana con la cena del Señor, ¿por qué desechas la obra de tus manos? El versículo más famoso del mundo, el pasaje más famoso del mundo, ¿no? Juan 3:16, voy a citar el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Job preguntando, ¿por qué me condenas? ¿Por qué me condenas en su ignorancia? Dios diciendo, a ti no te condeno, pero viene un tiempo
más adelante, unos miles de años faltan, Job, que voy a mandar mi único hijo, amado. Voy a ser Dios haciéndose carne, y a ese sí lo voy a condenar, ¿no? A ese sí lo voy a condenar en la cruz. Ese sí va a cargar con toda la maldad tuya, Job, y la maldad de todos los seres humanos que se acercan a Dios en fe, ¿no? A él sí lo voy a condenar. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo podría haber hecho, ¿eh? Sería lo justo, sería justicia condenar al mundo. Sería correcto. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Por sus llagas, por su muerte, vivimos. ¿Para qué me sacaste de la matriz, Dios? ¿Para qué me hiciste nacer? Job, para poder ver y contemplar la gloria de Dios. Esto es una cosa que Job puede contemplar y podrá contemplar y ver juntos con todos nosotros que nos acercamos a Él y en arrepentimiento y en fe. Te invito a acercarte a Dios, a Cristo, a no hallar tropiezo en Él, a no escandalizarnos de Él y de sus maneras de actuar con nuestra vida. No, acerquémonos a Él con fe y confianza, ¿no? Al trono de la gracia. Hagámoslo todos los días. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.